Buenos días, bendiciones para todos. Qué bueno poderles saludar en esta mañana, darle gracias al Señor por un nuevo amanecer, una nueva mañana donde nos permite poder buscarle, estar en su presencia y poder que oremos juntos, compartamos la palabra y bueno, esperar que algunos se conecten para que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, poner este día en la presencia del Señor. Vamos a esperar que muchos vayan conectándose para que demos gracias a Dios. Saludo a algunos: Andrés Escobar, buenos días; Doris, Iván, Lorena y Lucho, buenos días; Rosemary, qué bueno verles conectados a todos; Don Jairo Valencia, buenos días; Damaris, buenos días, qué bueno que podamos estar ahí. Muchos van conectándose para poder que oremos y adoremos a Dios, ¿ok? Pues Dari, buenos días. Los hombres de Gedeón, los chicos de la fundación, buenos días. Doña Mélida, qué bueno verle. Eliana, bueno, muchos van ahí ya conectándose para que podamos dar inicio a este espacio. Tal si oramos un momento. Y antes de que oremos, quiero darte un anuncio corto para que aprovechemos de que otros vayan conectándose. Recuérdate que ya la próxima semana estos devocionales solamente serán los días lunes, miércoles y viernes. Y recuérdate que el día 20 de este mes ya todos podremos ir a la iglesia, pero tienes que tener una previa inscripción. Vamos a tener 3 servicios. El primero será a las 7 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11:30. Debes llamar al 316-231-4577 o escribir en el WhatsApp para apartar el servicio que vas a ir. De verdad quiero hacer un refuerzo. Esperamos 5 meses. Yo le pido que por favor ese día usted vaya. Vamos a tener una fiesta gloriosa, maravillosa. Obviamente vamos a tener todo el cuidado, todos los protocolos de seguridad. ¿Por qué hacemos 3 servicios? Por el tema del distanciamiento, bueno, para cuidarnos, para todo lo que nos piden pues las autoridades, cómo debe hacerse, para que hagamos al entrar podamos hacerlo pues con orden, con el distanciamiento. Entonces, tendremos 3 servicios: el primero a las 7, segundo a las 9:30 y el tercero a las 11:30. Por favor, me acuerdo que empezando esta cuarentena muchos me llamaban: pastor, hace falta la iglesia, quiero ir. Ahora ya lo podemos hacer. Lo único que tú debes hacer es tomar tu teléfono, escribir un WhatsApp o llamarnos y ahí te diremos en qué culto te toca y cuál será la silla que tú tendrás asignada. Entonces, por favor, para que lo hagamos así, la Biblia dice que Él es un Dios de orden y Dios es un Dios excelente. Donde hay excelencia, donde hay orden, realmente Dios va a hacer que se mueva a su gloria. Entonces quería darte este anuncio, esos 2 anuncios. Ya estas mañanas con el Espíritu Santo solamente serán lunes, miércoles y viernes. Y también el día 20 ya tendremos nuestro culto en la iglesia presencial, en la iglesia de Valle Grande, en la iglesia principal. Vamos a tenerlo ahí. Y también en la iglesia de Jumbo, vamos a los que son parte de Jumbo, también pues va a ser presencial también para los de Jumbo. Entonces, para que usted sepa pues de verdad que vamos a estar, vamos a ir a celebrar, a hacer fiesta a nuestro Dios, para que podamos todos juntos ir y no perdernos este espacio. Yo le pido de verdad que usted, este tiempo de que hemos estado en cuarentena, tengamos la conciencia de verdad, toda la falta que nos ha hecho reunirnos como debe ser, con nuestra alabanza, nuestra adoración, como debe ser, como Dios quiere que sea, como es el diseño de Dios. Estas redes han sido una bendición, pero también ya debemos transicionar el orden de Dios. La Biblia dice: no dejemos de congregarnos. Ya el Señor dejó un mandato, ya no podemos esperar otro, sino el que el Señor nos dejó. No debemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces te pido que ahora ya viene lo presencial. Lo único que tú tienes que hacer es llamar, en cuál de los servicios pues
tú vas a estar. Los tres servicios van a tener la misma palabra, las mismas alabanzas, la misma administración, el mismo mover del Espíritu Santo. Él va a estar ahí porque Él ha estado en todas nuestras celebraciones. Entonces te pido que por favor tú puedas tomar la disciplina de poder llamarnos, porque así el protocolo nos lo exige, para llevar un control de cuántas personas y qué personas van a estar en cada celebración, en cada culto. Entonces, esta información creo que nos debe alegrar, nos debe llenar de gozo, de satisfacción y de alegría, para que ya podamos estar como el Señor quiere que lo podamos hacer. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por lo bueno que Él es, lo maravilloso? Le damos gloria y la alabanza por estos casi 5 meses desde que estuvimos aquí todos los días conectados. Muchos empezaron muy bien, otros no lo volvieron a hacer, pero felicito a los fieles, de verdad, los que todo el tiempo han estado aquí conectados. Yo sé que hay gente que todo el tiempo nunca ha dejado de desconectarse, todo el tiempo está. Y bueno, ya tendremos estos 3 días para podernos gozar y alegrar y disfrutar en Dios. Oremos y le damos gracias al Señor por este nuevo día. Padre, te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias por esta mañana, por todos estos, Señor, casi 5 meses, todos los días estando en este espacio de las madrugadas, y siempre tu Espíritu nos ha acompañado. Te ponemos estos días que estaremos lunes, miércoles y los días viernes, Señor, para que tu gloria sea vista, Señor, con poder. Te adoramos, Dios, te bendecimos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, Dios. Este día, Señor, lo ponemos en tus manos. Cada día tiene su propio afán, Señor. Te pedimos que en este día nos direcciones, nos guíes, tu voz nos conduzca, Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor. Queremos, Señor, como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, Señor. Queremos obedecer la voz del buen pastor, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Dinos cuál es el paso a seguir. Señor, guárdanos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Sabremos que cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias decisiones, pues podremos fracasar, Dios. Queremos consultar cuál es tu voluntad, Señor. Queremos consultar cuál es la guía de tu Espíritu para nosotros. Guíanos, Dios. Condúcenos por sendas de justicia, por amor de ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios. El bien y la misericordia todos los días nos alcanzan, Señor. Y en la casa del Señor moraremos por largos días, dice la Escritura, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a ti. ¿Qué tal si usted adora a Dios un momento? Le dice, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti. Yo le pido que usted en casa tenga una disposición de que podamos adorar a Dios, de que podamos rendirle este fin de semana que viene, estos cultos presenciales. Gracias porque ya nuevamente podremos reunirnos, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Colombia, Cali, Señor, las naciones están en tus manos, Señor. Tú estás sentado en tu trono, Dios. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Tú eres digno de ser adorado. ¿Qué tal si usted adora al que es digno de ser adorado esta mañana? Sabe, nacimos para esto, para adorarle. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice la Escritura. Y Omega,
Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Todo este día está en ti, nuestras decisiones, el conducirnos, el hacer tu voluntad, sea nuestro deleite, Señor. Muchas gracias por cada persona, por cada familia representada que se conecta, Señor. Todas nuestras peticiones están delante de ti, Señor. Nuestra vida, lo que somos, todo está en ti, Señor. Todos, Señor, estamos en el hueco de tu mano, Señor. Somos ovejas de tu prado, dice tu palabra, Señor. Así es. Y gracias porque tu palabra nos alimenta hoy y nos conduce como solo tú lo sabes hacer, mi amor. Estamos en ti, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, buenos días. Y que este tiempo, Señor, sea para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Qué bueno saludar a los que también se conectan, que no les hemos saludado y que apenas están entrando a la sintonía. Quiero compartirte algo rápidamente y sin dejarte recordar que este domingo nuevamente estamos ahí en Facebook Live, 9 de la mañana. Ya están siendo casi nuestras últimas transmisiones pues de reunirnos, porque ya vamos a hacerlo virtual, ya no virtualmente pues por acá, sino ya más presencial. Pues las conexiones serán para los que están en otros países, en otros lugares, pero los que somos hijos de la casa, pues vamos a cumplir el mandato de Dios, que es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse y hay que ir a hacerlo, ¿ok? Y yo creo que si usted tiene su escritura ahí, la Biblia, la puede tomar apunte. Vaya a Romanos capítulo 12, el verso 2. Conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? Dice ahí, el 12.2 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados, tener una metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, entonces muestra ahí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque muchas personas no lo entienden, en su espíritu saben que si hacen la voluntad de Dios, pues traerá inmensa bendición, ¿no? Muchas personas, aún con conocimiento, porque creo que todos conocen que el obedecer, que el hacer la voluntad de Dios, pues indiscutiblemente traerá una inmensidad de bendiciones para el que haga la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios me hace bien, a mí me hace bien hacer la voluntad de Dios. Y hay 4 aspectos que mucha gente dice, bueno, es como el termómetro para saber si estoy caminando en la voluntad de Dios. Uno es encuentro paz en hacer lo que estoy haciendo. O sea, cuando he tomado una decisión, cuando tal vez he hecho un negocio, un trabajo, lo que sea. O sea, muchos expertos, muchos teólogos, pastor, dicen que hay como tres termómetros para saber si estamos siendo conducidos en la voluntad de Dios. Uno es que se encuentra paz en hacer lo que se está haciendo. Segundo es que siente la protección, el arrope de Dios en lo que está haciendo. Y tercero, tengo gozo del Señor y el que va a hacer y Él me va a fortalecer. Y obviamente pues, otro ingrediente ahí es que siempre el que camina la voluntad de Dios, Dios le proveerá para que haga la voluntad que Dios le mandó a hacer, Dios le envió a hacer. Aquí suele hacer una pregunta, dice, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es? La voluntad de Dios es la mente de Dios develada a los seres humanos en el ahora, o sea, lo que quiero que tú hagas ya. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es Dios revelando lo que piensa de nosotros. Esa es la voluntad de Dios, es Dios revelando lo que piensa de nosotros y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso necesitamos orar para que la voluntad de Dios se cumpla todos los días de nuestra vida. Escúchame, no es tal cosa que yo en enero, yo dije, voy a hacer la voluntad de Dios, ya lo dije en enero. No, la voluntad de Dios yo debo cumplirla todos los días, porque todos los días la vida está basada en decisiones. Y todos los días nosotros tomamos decisiones. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que las decisiones que yo tome puedan ser sincronizadas a algo tan interesante, algo tan puntual, algo tan benéfico para mí, que se llama la voluntad de Dios, el plan de Dios, lo que Dios tiene para mí, cuál es el paso a seguir de parte de mi vida. Mire, algo que yo he tratado y obviamente uno en esto tiene que ser demasiado puntual, es que uno pueda moverse en los tiempos de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere hacer. Por eso es tan necesario orar todos los días, pero también que esa oración que yo haga, pues obviamente yo pueda
ponerla por obra. Porque alguien me dirá, pastor, yo oro todos los días, pero hago lo que yo quiero. Bueno, pues eso es simplemente religión. Es religiosidad, porque yo puedo orar todos los días, puedo leer la escritura todos los días, pero termino haciendo lo que yo quiero, no lo que Dios te mandó a hacer. Entonces eso, pues, eso no es obediencia, eso es religión. O sea, yo simplemente oro, tal vez, pero no hago lo que Dios me manda a hacer. Eso no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también, como la encontramos en su palabra. ¿Cómo yo encuentro, pastor, el plan, el deseo de Dios para mi vida, su voluntad para mi vida, para los míos, para lo que Él me ha confiado? Obviamente la encontramos en su palabra, porque la suma de toda la palabra es la verdad, dice el Salmo 119. La palabra profética más certera es la misma palabra. Aunque no venga un profeta, me señale, aunque no venga alguien, me llame, me diga algo, yo debo entender que la palabra de Dios es la palabra profética más certera para mi vida. Y ella siempre me llevará y me conducirá a hacer la voluntad de Dios, porque ahí lo conozco, ahí puedo pasar tiempo con Dios. Estoy leyéndome un libro, muy bueno ese libro, y este hombre habla de un hombre ahí, y dice que este hombre era totalmente concentrado en la palabra de Dios, porque dice que ahí podía conocer a Dios. La semana pasada escuché una prédica de un pastor, Benny Hinn, y él lanzó algo muy desafiante que uno queda demasiado impactante. Él decía, yo en el año me leo la palabra, la Biblia, la escritura 4 veces. Yo me la leo 4 veces al año. Él decía, y en esas 4 veces, ¿por qué yo quiero tal vez leer tanto la palabra? Yo por qué quiero tal vez escudriñar tanto la palabra. Porque yo quiero enamorarme más del Dios que me muestra la palabra, y también quiero hacer su voluntad. Y voy a decir una frase que la voy a decir el domingo en la predicación del domingo. Voy a decir esta frase, pero te la quiero decir hoy. Tú que estás conectado. Este hombre decía, mi suegro me decía una frase: a mí no me da miedo de la muerte, a mí me da miedo es de lo que Dios me vaya a decir en el cielo, decía Benny Hinn. ¿Por qué? Porque tal vez deje de hacer cosas que Dios me dijo que yo hiciera. Y Benny Hinn decía en esta predicación muy buena en un congreso que estuvo en México, él decía, pero yo me encargaré, dijo Benny Hinn, de que Dios, que eso no esté en mí, porque yo me encargaré de hacer la voluntad de Dios a su cabalidad. Y esto me gustó mucho, ¿sabe? En la tierra estamos para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces tu voluntad, haces tus deseos, tú puedes estar entrando en terreno peligroso. Entonces, hay unos que les gusta, les fascina hacer sus propios deseos, pero bueno, sus decisiones, cada uno, yo hace días predicaba de algo, es la libre voluntad de escoger, cada uno escoge. Entonces, la voluntad de Dios la podemos encontrar en su palabra, para que, como decía este hombre, yo voy a encargarme de que cuando yo esté en el cielo, yo no tengo miedo a la muerte, decía el suegro, pero sí tengo miedo a lo que Dios me vaya a decir, porque sé que en muchas cosas no he hecho su voluntad. O sea, como que he faltado a hacer cosas que Dios me mandó a hacer. Benny Hinn decía, yo me encargaré de que eso no ocurra conmigo, porque yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que yo haga. Por eso cada día leo su palabra, por eso cada día escudriño su palabra, por eso cada día me enamoro de Dios para hacer lo que Dios me dice que yo debo hacer. ¿Cómo conocemos conociendo la voluntad de Dios? ¿Cómo? Para que la voluntad de Dios sea hecha, primero debe ser conocida. Yo no puedo hacer una voluntad que no conozco. ¿Cómo la conozco? Hay 2 hojas de ruta. Una es orando a Dios todos los días para hacer la voluntad de Dios todos los días. Y segundo, su palabra. Su palabra, a mí me gusta, yo soy amante de la palabra. Me gusta la palabra porque sé que cada día ahí conozco a Dios, cómo debo proceder, cómo debo hacerlo, cómo debo tomar mis decisiones, cómo debo conducirme, y la voluntad de Dios te la revela en todas las áreas, ¿no? En tu matrimonio, en tu trabajo, en tu llamado, en fin, en todas las áreas Dios se revela su voluntad. Entonces, para que la voluntad de Dios sea hecha, pues primero debo conocerla. Si no conozco la voluntad de Dios, pues obviamente no la voy a poder hacer. A veces queremos presionar a Dios en lugar de esperar su voluntad sobre nuestras vidas, ¿no? Hay gente que quiere como manipular a Dios. Así que, y Romanos 12.1 dice así, Romanos 12.1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, que me rinda totalmente a Dios, que me rinda a hacer su voluntad. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, Romanos 12.1,
que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El que quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios, no solo le dice que un sacrificio vivo al Señor, como un culto racional. El que quiere hacer la voluntad de Dios se rinde totalmente a lo que Dios quiere hacer. Aún muchos ya han tenido terreno ganado y creen hacer su propia voluntad. Bueno, ok. Pero entonces Dios siempre quiere que yo le rinda mi deseo, mi voluntad a Él, ¿ok? Hacer la voluntad de Dios muchas veces requiere de sacrificios, sí, porque es esa lucha interna, ¿no? De yo hacer lo que yo quiero hacer y luego yo confrontarme con la palabra de lo que debo hacer. Pero algo debe generarme conciencia, es que el hacer la voluntad de Dios, decíamos al principio, va a traer muchos beneficios para mi vida, ¿ok? La voluntad de Dios nos transforma, claro que sí. ¿Por qué, pastor? Nos transforma. Muchos permanecen atrapados en un ciclo dando vueltas en el mismo problema o situación que necesitan cambiar, pero Dios quiere que avancemos para que continuamente debemos entender que la voluntad de Dios es progresiva. Hace días yo te compartí algo, es que el reino de los cielos es un reino de avance, pero yo no voy a tener avance a la medida que si yo no me someto a la voluntad de Dios, yo voy a estancarme. Yo voy a tener un estancamiento. El hecho de yo caminar en la voluntad de Dios, Dios siempre te va a llevar en avance. La Biblia dice que Él te promete llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Somos como la luz de la aurora, pero a la medida que nos conectamos a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que como es perfecta. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pastor, usted resuma, ¿usted cómo define qué es la voluntad de Dios? Pues fácil, obedecer la palabra. Esa es la voluntad de Dios, que lo que Él me está hablando yo lo pueda obedecer y yo no obedezca tanto mis deseos, mis anhelos, mis emociones, sino su palabra. Y yo debo entender que la palabra de Dios, la voluntad de Dios sobre mi vida va a ser progresiva. Él me va a llevar de menos a más. Él me va a llevar de menos cada día a más, ¿no? Ayer escuchaba una prédica del pastor Harrigan y él decía que los que se adelantan a la voluntad de Dios, que él conocía a muchos que se adelantaban a la voluntad de Dios, que él es un dominicano y él decía que venían pastores a la iglesia y le decían, bueno, tú vas a ser pastor, y que al otro día él dejaba su cobertura, dejaba su pastor y se iba, y esos hombres fracasaron porque Dios sí le dio el llamado, pero no fueron enviados, dice él. Y no, ninguno que haya sido enviado, o sea, Dios sí lo llamó, pero no, él fue solo el que se envió y no hizo la voluntad de Dios. Entonces, ¿para quién es la voluntad de Dios? Otra pregunta surge. La voluntad de Dios es para todos. Nadie tiene una excusa en el reino para decir que no conoce la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se conoce al alcance de la palabra, está la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? El proceso nos lleva a hacer su voluntad. Dios debe entender que todos debemos entender que mientras Dios nos lleve en esta tierra, mientras que estemos en esta tierra, estamos viviendo en un proceso de perfección cada día, La voluntad de Dios es que a través de un proceso de transformación lleguemos a nuestro propósito, el que Dios ha dado para nosotros. Cuando nos oponemos al proceso, nos estamos rebelando contra el propósito de Dios. Wow. Cuando nos oponemos al propósito, nos estamos rebelando con la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Cuando nos rebelamos contra Dios o contra su propósito, pues nos estamos rebelando con lo que Dios quiere para nuestra vida. Quería sembrarte esta palabra y decirte, recuerda que el caminar en la voluntad de Dios traerá bendición para nosotros. El caminar en la voluntad de Dios es caminar arropados por Dios, es caminar arropados en la cobertura de Dios, y es necesario que lo podamos hacer, ¿ok? Necesitamos conocer la voluntad de Dios pues para obviamente caminar en ella, y la voluntad de Dios nos la revela su palabra cada día. Dios nos la revela para que podamos movernos a tiempo y conforme a lo que Dios ha asignado para nosotros. Quiero que oremos a Dios y decirle de verdad a Dios que queremos hacer su voluntad. El no hacerla, pues podemos correr riesgos. El no hacerla, pues obviamente nos exponemos al estancamiento. Y usted dirá, pastor, pues hasta ahora no ha pasado nada. Bueno, gloria a Dios, pero nuestras decisiones obviamente tarde que temprano tendrán sus consecuencias. Y obviamente es mejor que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios, aunque para muchos hay veces les cueste, para muchos hay veces es difícil, pero creo que es lo mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros y lo mejor es que hagamos su voluntad y podamos ser conducidos por el Espíritu de Dios. ¿Qué tal si adoramos, le seguimos
porque Señor, tú me conduces, tú me guías. Gracias de verdad porque quiero hacer tu voluntad, Señor, que ella es buena, es agradable y es perfecta. Señor, creo que el hacer yo la voluntad de Dios no solamente me bendice a mí, sino también a los míos, a mi familia, a mis hijos y lo que tú me has confiado, Señor. Padre, muchas gracias, te amamos, te adoramos, te bendecimos, Dios. Permítenos andar en tu voluntad siempre, Señor. Que seamos conducidos porque tu voluntad para nosotros dice que ella es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Condúcenos, Señor. Señor, tú fuiste el mayor ejemplo de hacer la voluntad del Padre. Tú dijiste, la obra que me diste por hacer la he hecho. Tú dijiste en la cruz, consumado es, Señor. Y como decía aquel predicador Benny Hinn, yo no tendré temor de presentarme delante de Dios, porque yo me encargaré de hacer lo que Él me mandó a hacer. De priorizar, recuerda que primero es el reino de Dios, justicia, no es la añadidura. Estamos en tiempos donde debemos ser muy sensibles a la voluntad de Dios. No son tiempos para tal vez salirnos del propósito de la voluntad de Dios. Serían tiempos peligrosísimos. Recuerda que el caminar con Dios es hasta el final de nuestros días. Recuerda que el vivir para Dios es hacer su voluntad, es hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, es hacer lo que Él quiere que hagamos, el propósito por el cual nacimos en esta tierra, Señor. Rodéanos de tu presencia, te queremos amar, adorar, bendecir, Dios. Que todos los días, cada noche que nos acostemos, podemos decir, Señor, he hecho tu voluntad. Señor, lo hice bien hoy, hice lo que me mandaste hacer, Dios. Hice de verdad tu voluntad, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto de tu palabra, Señor. Que adoramos hoy, Dios. ¿Qué tal si bendecimos a Dios donde tú estés? Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Vamos, busca a Dios, dígale te amo, Dios. Estoy rodeado, Padre, Que los míos hagan tu voluntad, Dios. Guárdame de apoyarme en mi propia prudencia, Señor. Guíame, Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Riba, baba, baba, santa, la barra. Revela tu gloria a nosotros, Dios. Guárdanos de apartarnos a la derecha o a la izquierda. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Ahora busca a Dios, dígale, Señor. Quiero hacer tu plan, tu propósito, Señor. Guárdame de desviarme de lo que tú me has llamado, Dios. Así. Si te adoramos, Dios. Abba, te amo. Nada es mejor que saber que tuyo soy. Te amo, Abba, te amo. Nada es mejor que saber que tuyo soy. Levanta tu mano y dile, te amo, Abba, te amo. Nada es mejor que saber que tuyo soy. Te amo, Abba, te amo. Nada es mejor que saber que Señor, gracias por cada persona, cada familia que se conecta. Te amo, Dios, te necesito. Gracias porque tú me amaste primero, Señor. Gracias por darle sentido a mi vida, Señor. Te bendigo y te busco con todo mi corazón, Dios. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
y que en este día podamos ver tu gloria, tu bendición de manera poderosa y sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Biblia. Quiero compartirle algo. Siempre desde que hace muchos años que conozco a Dios, yo le hice una promesa a Dios. Es que yo le dije: Dios, cuando yo llegue al cielo, yo quiero escuchar algo. Que tú me dices: buen siervo fiel. En lo poco tú fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Algo yo estoy convencido es que Dios me llamó. Y como Él me llamó, algo que quiero hacer es caminar en su voluntad. Yo le dije: Dios, permíteme ser una respuesta a la gente para que ellos lloren, ríen, se gocen, se alegren. Para que tú les toques, ver sanidades, milagros, maravillas. Y a eso nos hemos dedicado y creo que esa ha sido la voluntad de Dios. Mientras que caminemos en la voluntad de Dios, nuestra vida va a un rumbo seguro, va a un puerto seguro. Estaremos confiados en Él. Dios le bendiga, te amo mucho. Recuerda, 9 de la mañana este domingo, vamos a estar conectados con un mensaje poderoso y ya pronto vamos a hacer una fiesta poderosa, dando gracias al Espíritu Santo por ya permitirnos nuevamente estar ahí juntos y poder compartir la palabra. Bendiciones, que hoy sea un día extraordinario y que Dios te sorprenda de manera maravillosa.